Carta de Pedro, del apóstol Pedro, hermanos. Vamos a ir en primera de Pedro, capítulo 1. Pedro está antes de primera de Juan, no, de segunda de Pedro, ¿verdad? Porque es 1 y 2, después de Santiago, en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria al Señor. Me voy a tener que quitar los guantes. Quisiera bajarme el gorro, mi hermano, pero es que el frío está calador. Bueno, me voy a quitar el guante. Yo no sé cómo nos podemos acostumbrar al frío, ¿verdad? Yo no tengo ya más de 50 años y no me he podido acostumbrar al frío, hermanos. No me he podido acostumbrar. Estamos ahí, versículo 13. Vamos a leer esta porción bíblica, mis hermanos. Habla acerca, ahí dice como título, al llamamiento de una vida santa. ¿Sí? Usted dirá otra vez con la santidad, mi hermano, es que dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es necesario hablar de santidad, ¿sí? Ser santos, como dice la Escritura. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Versículo 13, ¿sí les dije versículo? Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué hermanos? Desobedientes, no, obedientes, hijos obedientes. Dice la Escritura, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no nada más en nuestras casas, no nada más en la iglesia, en todas las áreas de nuestra vida. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hasta ahí. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que siga derramando de su Espíritu, que siga dándonos ese entendimiento, ese conocimiento a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, y que sigamos conociendo más a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia y gran amor. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu presencia, por estar aquí con nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que sigas obrando en cada uno de nuestros corazones a través de tu Espíritu, Señor. Ahora disponemos, Señor, nuestras vidas, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser, Padre, a la voz de tu palabra, Señor. A la voz, Señor, que tú traes, Señor, en este día, Señor, para nuestras vidas. Queremos fortalecernos, Señor, en ti, Señor. Queremos fortalecernos en tu palabra.
en lo que tú, Señor, traes para nosotros. Y queremos, Señor, hacer a un lado todo aquello, Señor, que quiera desviarnos, Señor, de nuestra atención a ti, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra y la adoración, mi Dios. Gracias, Señor, por ese tiempo de adoración, por esos cantos, en el cual, Señor, nos invitó, Señor, nos incitó a adorarte, a glorificarte, Señor, a exaltar tu nombre desde lo más profundo de nuestro ser. Y te damos gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, venidero, que tú traes para nosotros, para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Así podemos tomar nuestros asientos, mis hermanos. Gloria al Señor. Sé santo, ¿verdad? Dice la Escritura. Dice la palabra del Señor, hermanos, como tema a este estudio, a esta prédica, mis hermanos, es cuando la fe se corrompe. La fe, hermanos, puede ser corrompida por los afanes o por todo lo que el mundo ofrece, hermanos, a nuestras vidas. Y es cuando nosotros somos corrompidos porque cedemos, ¿verdad?, a las cosas de este mundo. Y vamos a hablar un poco acerca de cuando la tierra se corrompió en Génesis. Y quiero que me acompañe ahí en Génesis capítulo 6. La Biblia nos enseña que en ese tiempo, mis hermanos, Dios había bendecido al hombre que se multiplicara y llenara la tierra, ¿sí? Como lo hace hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios no tienen hasta 11 o 12 hijos, ¿verdad? Todavía están con esa promesa, esa ordenanza, ¿verdad?, de llenar la tierra. Hoy en día, mis hermanos, el hombre cree que estamos en una sobrepoblación. El hombre cree, le voy a decir una vez más, que estamos en una sobrepoblación. Y según las Escrituras, mis hermanos, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es Dios el que nos sustenta. Es Dios el que nos da, el que hace florecer, ¿sí?, los árboles para que den frutos. Él es el que nos sustenta, hermanos, de una manera especial para que el hombre pueda subsistir. Pero hoy en día, mis hermanos, si usted no ha visto en las redes sociales cómo el hombre se ha dejado influenciar por nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, de una manera tremenda, mis hermanos, que están diciendo que es una sobrepoblación y que viene al mundo, hermanos, algo muy fuerte que va a traer un caos terrible. Pero todo eso es a causa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, hermanos, sabe que le queda poco tiempo. Y dice la Escritura que él odia a todo aquel que lleve el nombre del Señor. Y el nombre, hermanos, por más que nosotros queramos decir que el hombre viene del mono, que viene del pez, o que es una evolución, dice la palabra de Dios que fue hecho a la imagen de Dios. Entonces, como el hombre es hecho a la imagen de Dios, el enemigo nos aborrece. ¿Por qué? Porque él no fue creado de esa manera como nosotros fuimos creados. Entonces, en aquel tiempo, mis hermanos, dice la palabra del Señor que la humanidad se había corrompido. Ahí en el capítulo 6 dice la palabra del Señor en el versículo 1 al 4, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viniendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas sean sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay una teoría, mis hermanos, acerca de estos versículos, y que dicen que estos hijos de Dios que se refiere a la Biblia eran ángeles, que tomaron para sí a las hijas de los hombres para mujer, así como esposas. Pero nosotros tenemos que dejarnos llevar o guiar por el Espíritu Santo y pedirle al Señor que nos enseñe a qué se estaba refiriendo esta enseñanza. La Biblia nos enseña a través de todo lo que, de la extensión de la palabra, de que los ángeles, hermanos, no tienen sexo. Entonces, ahí, hermanos, ya está errónea esa teoría. Si usted ha escuchado a hermanos o a cristianos pues, importantes, ¿verdad?, que tienen un lugar importante aquí en la tierra, y los ha escuchado y les ha dicho que los ángeles tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, pues déjeme decirle que está erróneo, porque ellos no tienen sexo, son ángeles, son espíritu. Entonces, ¿a qué se refería cuando la Escritura dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas? Pues a veces no es tanta teología para nosotros entender a lo que Dios se está refiriendo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios le había dicho a la mujer que se iba a levantar una simiente, ¿sí? O dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de ¿quién? De nuestro adversario, el diablo, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, Dios había maldecido ¿a quién? A la serpiente, pero maldijo también a Caín cuando Caín mató a Abel. Estos dos primeros varones, hermanos, que nacieron de Adán y Eva, eran para un propósito. Pero dice la Escritura que Caín se dejó arrastrar como a Eva. ¿Por qué? Por las enseñanzas del maligno. Dice la Escritura que este varón fue influenciado y mató a su hermano. Mató a una simiente, porque era una simiente. Entonces Dios maldijo a Caín. Y Caín pues se sentía muy sentido y decía, pues cualquiera que vea a Caín que lo mate, ¿verdad? Pero dijo Dios, no, porque cualquiera que matare a Caín le será peor. O sea, cuando Dios da una orden y está dando indicaciones, hermanos, es que se tienen que cumplir. No es como nosotros queremos. Hay a veces que Dios nos indica cosas, hermanos, que tenemos que hacer, y le decimos a Dios, no, mejor lo de esta manera, y nos vamos por otro lado, cuando el Señor nos dice, no, porque así te va a ir mal. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios levantó otra simiente que fue Set. Y aquí, hermanos, hay dos simientes. Set fue creado, hermanos, para llevar un vínculo en cuanto a buscar a Dios con toda su alma y con todas sus fuerzas. Dice la Escritura que Set, hermanos, es la línea en la cual Jesús nació. ¿Sí? Entonces, Set, hermanos, era de la generación, o eran de los hijos de Dios. Y Caín era el padre de los hijos de los hombres. Pero dice la Escritura, hermanos, que los hijos de Dios se empezaron a corromper y empezaron a buscar esposas de los hijos de los hombres, de las hijas, perdón. Y ahí empezaron a revolverse y empezaron a corromperse. ¿Cuántas veces no vemos hoy en día, hermanos, que jóvenes cristianos buscan su pareja en el mundo? Y vemos cómo al conseguirlo, hermanos, cómo les va en la vida. A veces no les va mal al principio y creen que está todo bien,
que sí era de Dios que se juntaran con esa persona. Pero van pasando el tiempo, mis hermanos, y la persona o jovencito que antes alababa a Dios y buscaba a Dios con toda su alma, empieza a enfriarse, empieza a separarse de las cosas de Dios, y de repente, hermanos, ya no los vemos en la iglesia, ya no los vemos con ese fuego, hermanos, que antes tenían para servir al Señor. Y no estamos hablando de ahorita, sino que esto va de generación en generación. Cuando nuestra fe es corrompida, hermanos, por causa de estar volteando hacia el mundo. Hoy en día, mis hermanos, la iglesia de Dios se corrompe porque voltea al mundo y ve que el mundo es pues bonito, entre comillas, que es agradable a los ojos de los hombres. Y los hijos de Dios, hermanos, empezamos a buscar, empezamos a abrazar las cosas del mundo. ¿Y qué es abrazar las cosas del mundo? A veces, ya sea en un deporte, en ver películas, en ver televisión, en ir a fiestas, en estar con compañeros o amigos que no son hijos de Dios. Empezamos a corrompernos y empezamos a hablar como ellos. Dice la palabra del Señor que una simiente fue pervertida mientras otra procuraba mantener una relación con Dios. Y estamos hablando de Caín y Set, ¿sí? Entonces, dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14, dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Hoy en día, mis hermanos, nos da temor hablarle a nuestros hijos acerca de este tema. Es cierto que estamos en el mundo, como dijo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos de paso. Tenemos que convivir con personas que no son cristianas, con personas que no invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no significa, hermanos, que tengamos que hacer como ellos. Más bien nosotros tenemos que tener cuidado en cómo nos estamos influenciando en sus vidas. Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 al 4, dice: y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijos sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. El Señor, hermanos, cuida de su iglesia. Y el Señor nos advierte a través de su palabra de cómo debemos de conducirnos, de cómo debemos de dirigirnos. Por eso leíamos acá en Pedro, hermanos, de cómo el Señor quiere que nosotros vivamos, no de nuestra mala manera de vivir anteriormente, sino que vivamos ahora libres en la libertad con que el Señor nos ha hecho libres. No en el libertinaje como hoy en día, hermanos. Tristemente, los hijos de Dios lo usan de esa forma para hacer lo que quieren. Hoy en día, por más que les decimos a las personas o a nuestros hermanos que así no deben de conducirse, pues es como si los ofendieras. La Biblia nos dice, hermanos, y nos enseña cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de hablar con las personas, cómo debemos de comportarnos. Mas sin embargo, hacemos todo lo contrario. Y decimos, no, pues es que tenemos que convivir y tengo que estar ahí. Sí, pero no hagas lo que ellos hacen. No imites lo que ellos están haciendo.
Aquí la palabra del Señor dice que la gente se empezó a corrompir, los hijos de Dios se empezaron a corrompir porque se empezaron a fijar en el mundo. Y eso no es de ese tiempo, hermanos. Dice la Escritura que por eso Dios trajo juicio sobre la tierra con el diluvio. Y más adelante habla acerca del diluvio. Dice que la Escritura que el Señor, hermanos, viendo a la gente que se estaba perdiendo y que en su corazón estaba de continuo hacer el mal, dice la Escritura que a Dios le pesó haber creado al hombre. Eso de pesar, hermanos, dice que, como dice en unas versiones, dice que se arrepintió. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta traducción, hermanos, en esa versión, pues no está bien traducida. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento no es acerca de que, cómo me arrepiento, ¿verdad? Dios no se arrepiente de habernos creado, sino dice la Escritura que a Dios le dolió en su corazón de vernos como el hombre se estaba perdiendo en la maldad, sin poner un alto a su vida y sin que mediten en lo que están haciendo. Dice la Escritura que el Señor le dolió en su corazón habernos creado. ¿Por qué? Porque se estaban mezclando con la gente del mundo. Hoy en día, mis hermanos, la iglesia a veces se involucra con las cosas del mundo. Hay veces que preferimos estar en fiestas del mundo que venir a la casa del Señor. Hay veces que nos esforzamos más en estar en esos lugares, hermanos, de fiesta, y cuando toca venir a la iglesia decimos, estoy muy cansado. Y es que anoche llegué muy tarde de la fiesta y no me pude levantar, o me dolía el cuerpo, o me dolía aquello, me dolía esto, o pasó aquello, o me visitaron y no pude venir. Hermanos, a veces para venir a la casa del Señor sacamos 1000 excusas. Y no se lo digo por tanteo, ¿verdad? Porque a todos nos pasa. A mí me ha pasado. Queremos sacar una excusa para no venir a la iglesia. ¿Por qué nos pesa buscar la presencia de Dios en la congregación de los santos? ¿Por qué de repente vemos a la congregación, al congregarnos, hermanos, algo tedioso, algo que otra vez a la iglesia, otra vez al culto, otra vez el estudio, otra vez la oración? Es porque nosotros nos hemos inclinado y hemos visto los deleites del mundo. Los deleites del mundo, hermano, nos aleja, nos complace la carne, ¿sí? Estamos cómodos en la casa, estamos cómodos en lo que estamos haciendo. No queremos esforzarnos para agradar a Dios. No queremos esforzarnos para dejar aquello que no le agrada a Dios y honrar a Dios con nuestros hechos. Le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Dios, hermanos, en su palabra tiene todo un propósito. Así como Él venía y a traer juicio a aquella generación, dice la Escritura que también les dio la oportunidad de arrepentirse. Porque todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo en que Noé construyó el arca, ellos fueron avisados, fueron advertidos para que se arrepintieran de sus malos caminos y fueran rescatados de la ira que venía sobre la tierra.
Hay personas que dicen que Dios no se venga, ¿verdad? En la semana estábamos escuchando un tema muy interesante acerca de que Dios no es vengativo. Y déjeme decirle que Dios es nuestra venganza. Y si decimos que Dios, no que hay que diferenciar entre ser negativo y hacer venganza, ¿verdad? Porque ser vengativo es como si le gustara a alguien, pues siempre tener venganza contra alguien. De que me la haces, me la pagas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Dios en su tiempo trae las consecuencias de nuestros actos, de todo lo que hacemos conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces, la Biblia dice que Dios le reveló a Noé su plan para destruir todo lo malo que había en la tierra, porque el hombre se inclinaba más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y Dios tenía que hacer algo, hermanos. ¿Por qué? Porque corría el riesgo de que todo hombre ya no buscara la presencia de Dios. Dice la Escritura que en aquel tiempo solo encontró a un varón que buscaba la presencia de Dios con todo su corazón. Y ese varón era Noé. Dice la Escritura que encontró gracia Noé ante los ojos de Dios. Y dice más adelante que Noé caminó con Dios. Yo no sé si se acuerda de Enoc. Dice la Escritura que también Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y los planes de Dios son diferentes para cada uno de nosotros. Dios tenía planes diferentes para Enoc como lo tenía para Noé. Los dos, dice la Escritura, que estaban caminando con Dios. Dice, a uno se lo llevó, pero al otro lo dejó para un propósito. Si Dios nos ha traído aquí, mis hermanos, es para el propósito que Dios tiene para nosotros. Y ese propósito, hermanos, es que nosotros busquemos su rostro, busquemos su presencia y hagamos su voluntad. Obedezcamos sus mandamientos, obedezcamos sus ordenanzas. De no buscar la forma de cómo acomodarnos a la palabra, ¿verdad? Y decir, esta palabra no es para mí, o esta palabra sí es para mí. Esta palabra sí me conviene y esta palabra no, esta no es para mí, cuando es la misma palabra de Dios. Entonces tenemos que dejar que sea del Espíritu Santo obrando en nuestro interior y ser guiados por Él. No nos dejemos llevar, hermanos, por los afanes de este mundo o por los deleites de este mundo. Dios tenía un propósito específico para esa generación. Y Dios, como siempre, en su misericordia, dándonos oportunidad para arrepentirnos. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero hay tiempos, hermanos, en que no hacemos la voluntad de Dios, de que renegamos con Dios. Y hay a veces que ni le buscamos ya en oración porque nos sentimos ofendidos o porque nos sentimos enojados con Dios a veces. Decimos, es que tú no me contestas, o es que tú permites cosas que no están bien. Y Dios, hermanos, es un Dios que no se complace en estar permitiendo nomás porque sí. Dios no es un Dios permisivo. Dios no pasa por alto las cosas que se están haciendo mal. Dios, hermanos, en su misericordia nos da el tiempo para que vengamos al arrepentimiento y así poder ser salvos, hermanos, de la ira venidera. En aquel tiempo Dios les advertía que iba a venir un diluvio en el cual nunca había habido en aquel entonces. Por eso la gente no creía. Por eso la gente seguía en sus afanes, en sus fiestas, en sus fornicaciones. Hoy en día, mis hermanos, predicamos que Cristo viene pronto por su iglesia, que Cristo viene, pero la gente no lo cree. Y después la iglesia, hermanos, tristemente voltea al mundo, y como voltea al mundo y ve que el mundo no cree, también la iglesia empieza a creer de que Cristo no viene.
Por eso dice la Escritura, no tengamos la venida del Señor como tardanza, ¿verdad? Dice, Cristo viene. Y si nosotros no hablamos de que Cristo viene, dice la Escritura que Dios va a usar aún las piedras para que hablen de que Cristo viene pronto. Hace 2000 años, hermanos, se predica el Evangelio acerca de que Cristo viene. Y es triste ver cómo son pocos los que permanecen. Son pocos los que buscan verdaderamente a Dios. Entonces la palabra del Señor, hermano, nos enseña que el peligro para la iglesia es que voltee sus ojos hacia el mundo. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. El Señor trazó un plan. En aquel entonces dice la Escritura que Él diseñó el arca y se lo pasó a Noé. Y le empezó a explicar a Noé, mira, vas a hacer así el arca de tantas medidas, de tanto de largo, tanto de altura, tanto de ancho, vas a hacer varios compartimientos y vas a empezar a acomodar ahí a los animales que te voy a indicar en su tiempo. Noé, hermanos, dice la Escritura, que también él tenía conocimiento de que no llovía. Pero dice la Escritura que por fe Noé empezó a hacer el arca. Él le creyó a Dios, porque dice la Escritura que él caminaba con Dios. Y cuando nosotros caminamos con Dios, hermano, va a haber momentos en que Dios nos va a empezar a decir cosas que nosotros no hemos visto. Como dice en Jeremías 33:3, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Noé, mis hermanos, este varón, dice que él caminaba con Dios y Dios le empezó a hablar con él y le empezó a dar instrucciones y Noé creyó a Dios. ¿Y cuántos sabemos lo que significa creer? Creer, hermanos, significa tener fe en Dios. Entonces Noé, hermanos, fue salvo por fe, porque creyó en algo que todavía no pasaba. Y nosotros en este tiempo, hermanos, nosotros estamos en fe por algo que está por venir, porque es algo que no se da todos los días, es algo que no se da cada año, cada década. Esto nada más viene una sola vez, que es la venida de Cristo. Y nosotros tenemos que tener esa fe, hermano, esa certeza de que Cristo pronto viene por nosotros. Y si nuestra fe de desmayase, mis hermanos, nos vamos a desviar y nos vamos a ir a una eternidad sin Jesús. Noé fue salvo por la fe. Dice en Hebreos capítulo 11 versículo 7, dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nuestra fe, hermanos, de que Cristo pronto viene. Y dice la Escritura que nosotros debemos de guardarnos, debemos de apartarnos para Dios. Dice la Escritura, sed santos como yo soy santo. Por eso leíamos al principio ahí en Pedro, mis hermanos, que el Señor nos advierte y nos dice y nos vuelve a decir, sed santos porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y hay veces que venimos, mis hermanos, a la iglesia, escuchamos palabra del Señor, la escuchamos, la agarramos, la tomamos, pero al momento de salir de aquí, de este lugar, tristemente, hermanos, y fíjese bien, tristemente, saliendo de aquí, se nos olvida lo que habíamos escuchado. Y empezamos a vivir otra vez nuestra vida rutinaria, de un domingo por la tarde, de un domingo esperando una semana más en nuestras vidas.
esperando el lunes rutinario, el martes rutinario, el miércoles rutinario. A veces decimos, es la misma rutina de ir a trabajar, venir a la casa, hacer las cosas que hago el lunes, hacer las cosas que hago el martes, hacer las cosas que hago el miércoles. Empezamos una vez más a tener nuestra vida rutinaria. El Señor quiere que nosotros, mis hermanos, no desmayemos, sino que sigamos. Dice la Escritura que Dios le dice a Noé, dice: aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es la recompensa que Noé, hermanos, adquirió por haber permanecido fiel, aún en medio de todas las circunstancias que estaba pasando. Hoy a veces escucho, hermanos cristianos, decir, Chihuahua, yo no entiendo por qué a los que no buscan de Dios les va bien, les va mejor que a uno. Ellos no tienen los problemas que uno tiene, y que a ellos no les pasa esto, no les pasa aquello, sino que lo volteamos a ver al incrédulo y vemos cómo prospera su vida, cómo prospera su familia, y empezamos a verlos y decimos, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí, yo que busco a Dios? ¿Por qué Dios no me bendice para estar igual que él? Dios nos llamó para un propósito, hermanos, y ese propósito no es para enriquecernos aquí en la tierra, sino para que nosotros, hermanos, seamos ricos con Él allá en el cielo. Pero eso es que nosotros tenemos que buscarle para poder entender ese propósito en el cual Dios nos ha llamado. Hay veces que el tiempo, hermanos, no nos alcanza. Hay veces que el tiempo, hermanos, es cortado. Yo no sé usted, pero a mí ya las 24 horas ya no me alcanzan. Así puedo estar despierto todo el día y toda la noche y no alcanzo a hacer las cosas que estoy haciendo. ¿Pero por qué? Porque nos dejamos envolver en las cosas del mundo. Dios estableció tiempos y tenemos que ir caminando conforme Dios ha establecido los tiempos. El día se hizo para trabajar y la noche se hizo para descansar. Y unos tienen el ciclo al revés, ¿verdad? En la noche trabajan y en el día descansan. Los afanes del mundo. ¿Qué nos atrae, hermanos? El mundo. Así yo les digo a las personas que dicen eso, yo para mí ya no me afecta eso de que la gente del mundo prospere. Ya no me afecta. Porque lo que me debe afectar es que yo esté haciendo lo que ellos hacen. O de que mi vida, hermanos, se está yendo a una eternidad sin Dios. Eso a mí me debe de afectar. Eso debe a mí preocuparme. Si estoy dejando de hacer las cosas que a Dios le agradan. Si estoy empezando a hacer las cosas que el mundo hace. Hace poco escuchaba de un pastor, hermanos, que fue disciplinado por cuestiones de la forma en que habló. Y según él dice que se iba a someter a la disciplina. Así que le implantó esa organización o ese comité de pastores, de alianza de pastores. Pero pues no aguantó. Le dieron 3 años de disciplina y ni lleva ni un año y ya anda haciendo otras cosas que no le agradan a Dios. Que él cree que le agradan a Dios. A veces nosotros nos pasa lo mismo.
A veces, hermanos, Dios nos disciplina y nos pone tiempos. Y a veces decimos, no, voy a hacer esto que acabo de la voluntad de Dios, cuando no es la voluntad de Dios. Y es necesario, hermanos, la disciplina. Porque si no fuéramos disciplinados por Dios, entonces no seríamos hijos de Dios. Entonces, cuando la Biblia se refiere a hijos de Dios, hermanos, se refiere a su pueblo. En este tiempo a su iglesia. Y dice, y cuando los hijos de Dios se empiezan a fijar a las hijas de los hombres, hay peligro. Un peligro tremendo. Y no se crea eso de que acabo lo voy a convertir. Nosotros no convertimos a nadie, mis hermanos. Porque el que convierte y el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Es Dios. A nosotros nos corresponde ir y hablarles de la salvación. Pero el que se encarga de convencerlos es Cristo, a través de su Espíritu. Les da la oportunidad, así como nos la dio a nosotros, de reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice la Escritura que Dios le dijo a Noé, calafetea la barca por dentro y por fuera. Y eso que hizo Noé en el arca, dice la Escritura que fue lo que no dejó entrar el agua hacia la barca. Y por eso fueron protegidos los animales y Noé. Hoy en día el plan de Dios que ha trazado para nuestra salvación es Cristo, y por medio de su sangre redentora. Ahora, para entrar en esa arca y para ser salvos de la ira venidera, hermanos, porque viene un juicio final. Viene un juicio en el cual dice la Escritura, no ha habido antes y ni la habrá después. Como quien dice, es un juicio, hermanos, tremendo. No es un juicio como el del diluvio. Es un juicio más fuerte que el del diluvio. Es un juicio más fuerte como el juicio que Dios trajo sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios trajo juicio sobre esos varones? Porque la maldad se había multiplicado. Cuando Dios trajo confusión al ser humano en la Torre de Babel, ¿por qué lo hizo? Porque se estaba vanagloriando. Y Dios los confundió. Por eso es necesario, mis hermanos, que permanezcamos fieles en el Señor. Hoy ese plan aún sigue vigente. Cada mañana que despertamos, cada mañana que Dios nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos, es una oportunidad más, hermanos, para que vengamos ante su presencia e invoquemos su nombre y estemos ante Él siempre. Porque su presencia, como decíamos hace unos momentos, un canto, nos protege, nos cuida, nos guarda de todos esos afanes, mis hermanos. ¿Por qué David pecó, hermanos? ¿Por qué David cayó? Dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Él pecó o él cayó porque descuidó su relación con Dios. En lugar de buscar la presencia de Dios, volteó hacia el mundo y vio lo que el mundo le ofrecía y lo agarró. Y nosotros, si no buscamos de Dios, vamos a voltear al mundo y vamos a ver su belleza entre comillas, porque es nada más belleza entre comillas, superficial, y lo vamos a tomar. Así que, mis hermanos, dice la Escritura que nosotros somos salvos por fe, y esa fe es creer en nuestro Señor Jesucristo. Y esa salvación, mis hermanos, solamente Él nos la da. Y hoy en día, mis hermanos, esa salvación está vigente hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sabemos.
Puede ser hoy en la tarde, en la noche, en la madrugada, no lo sabemos. ¿Sí? Pero Él vendrá. Y cuando Él venga, dice la Escritura, ¿qué hallará? ¿Qué hallará? Y es mejor que nos halle a nosotros buscando su presencia. Le voy a decir que cierre sus ojos y empiece a meditar en su corazón. Hay a veces que nosotros pensamos que vamos por buen camino. Hay a veces que pensamos que lo que estamos haciendo está en la voluntad de Dios. Pero es necesario, mis hermanos, es necesario que pongamos un alto en lo que estamos haciendo. Yo no sé qué vayamos a hacer cuando salgamos de aquí, pero el Señor quiere que cada vez que nos unamos, cada vez que escuchemos palabra de Él, salgamos fortalecidos, salgamos cambiados, que nuestra manera de pensar cambie, que vaya cambiando, que no nos conformemos a este siglo como dice la Escritura, sino que dejemos que el Señor vaya cambiando todo nuestro ser. ¿Qué tanto hemos cambiado desde que el Señor nos rescató? ¿Qué tanto hemos cambiado en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de hablar, de conducirnos con los demás? Desde que el día en que el Señor nos rescató del pecado, mis hermanos, ¿qué está pasando con nuestras vidas? Es necesario, mis hermanos, que empecemos a caminar con Dios como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé, como lo han hecho todos aquellos hombres y mujeres de Dios que han apartado su vida para agradar al Señor. No solamente en la antigüedad, sino en esos tiempos, hombres y mujeres, niños, jóvenes que han decidido apartarse para servir al Señor, para agradar al Señor, así como aquellos jóvenes en Babilonia que dispusieron en su corazón a no contaminarse con los alimentos del rey. Así haya ese sentir en nosotros, en apartarnos, en no contaminarnos con los deleites de este mundo, con lo que el mundo nos ofrece, sino permanecer fieles en lo que hemos creído, permanecer fieles en la palabra del Señor, en permanecer fieles a Dios en todo nuestro ser, en nuestro caminar, sea en nuestra casa, sea en el trabajo, sea en la escuela, mis hermanos. Dice la Escritura que seamos fieles a su palabra y Él será fiel hacia nosotros. Y aún así, mis hermanos, siendo infieles, Él es fiel. Imagínense cuando nosotros permanezcamos fieles, lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. El Señor va a empezar a usarnos. El Señor va a empezar a derramar de su Espíritu en nuestros cuerpos, en nuestra alma. Y vamos a ser esos vasos útiles para el Señor, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Seremos vasos, hermanos, de honra para la gloria de nuestro Señor. Te adoramos, Señor, y te glorificamos, porque tú eres grande y misericordioso. Estamos aquí, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor. Estamos aquí, Señor, no porque de nosotros haya nacido, sino porque tú pusiste en nuestro corazón ese deseo de estar aquí en este lugar para buscar tu presencia, para alabar tu nombre, Señor, para escuchar tu voz en este día y así poder ser fortalecidos espiritualmente y seguir caminando, Señor, en este mundo lleno de maldad, en este mundo, Señor, que se ha corrompido a pasos agigantados y a veces, Señor, quieren arrastrarnos con ellos,
pero gracias a ti y a tu infinita misericordia estamos aquí, Señor, y queremos fortalecernos en tu presencia para que cuando nosotros salgamos de aquí, Padre, podamos resistir a las acechanzas de nuestro adversario, para poder resistir toda tentación, todo aquello, Señor, que quiera arrastrarnos, podamos vencerlo en el nombre de Jesús. Y no lo vamos a poder hacer, Señor, si tú no vas con nosotros. Y es por eso que pedimos tu presencia, que pedimos, Padre, que tú vayas con nosotros a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, Padre. Seas tú glorificado a través de nuestras vidas, que seamos esas vasijas de honra, Padre, y que podamos, Señor, ser ese conducto en el cual tú te muevas de una manera especial para aquellas personas que nos rodean, ya sean nuestros vecinos, ya sean en nuestro trabajo, en la escuela, Señor, que seamos ese conducto en el cual derramas tu misericordia para todo aquel que quiera escucharte, para todo aquel, Señor, que quiera arrepentirse y quiera acercarse a ti, Señor, sea rescatado por ti, por tu mano poderosa, Señor. Gracias por este tiempo especial. Gracias, Señor, porque tú tienes algo preparado para nosotros. A pesar de nuestras fallas, a pesar, Señor, de nuestras circunstancias, tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Y estamos aquí, Señor, no por nosotros, sino porque tú eres bueno, Padre. Tu bondad nos alcanza, Señor. Y estamos aquí gracias a tu infinito amor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que se dio cita en este lugar. Bendícelos, Padre. Bendícelos con tu presencia. Bendícelos, Señor, con tu espíritu. Llénalos, Señor, de tu poder, de tu fuerza, Padre. Y ayúdalo, Señor, en cada circunstancia. Si alguno está enfermo, sánale, Señor. Si alguno está con dolencias, ayúdalo, Señor, y quita toda dolencia. Si alguno está con problemas, Padre, fortalécelo y guárdalo, Señor. Guarda su corazón, guarda su mente, Padre, y fortalece, Señor, su vida. Dales palabras de sabiduría, dales palabras, Señor, para que puedan resolver, Señor, cualquier circunstancia en la que estén pasando, mi Dios. Gracias porque estás aquí con nosotros. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Dios, que estas palabras, Señor, no hayan caído, Señor, en el camino, en piedras, Señor, sino que haya caído en buena tierra, Señor, en nuestros corazones, y que pueda dar frutos, Señor, al 100 por 1, mi Dios. Señor, tu palabra dice que solo tú das el crecimiento, Señor, y lo creemos, Padre. Danos ese crecimiento que necesitamos para seguir avanzando más y más, Señor, para que podamos hacer a un lado aquello que nos aleja de tu presencia, ya sea familia, ya sean vecinos, ya sean compromisos, Señor, que podamos tener la autoridad suficiente para hacer a un lado y venir ante ti, Señor, venir a hacer tu voluntad cada día, Señor, de nuestra vida. Gracias porque eres bueno y grande en misericordia. Gracias. Bendice, Señor, a cada familia representada aquí en este lugar, Señor, a cada joven, Señor, en sus escuelas, Señor, en sus estudios. Bendícelos, Padre, y guárdalos, Señor, en sus escuelas, que puedan ser, Señor, de bendición para sus compañeros. Ponlos en gracia, ponlos, Señor, de una manera especial para que vean, Señor, que tú estás ahí con ellos y que tú eres real, Señor, aún en su juventud, Padre, que es una bendición conocerte desde muy temprano, Padre. Gracias porque eres grande y misericordioso. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.